apoyo desde aquí. Todo. Y vamos a hablar del tema del 11M, 10 años de mentiras. Primero, estaría muy bien analizar la simbología del número 11, muy importante y muy interesante. Ya hemos hablado de estas élites. Yo tengo una paranoia con ese número, tío. No me hables mucho porque me aparecen todos los días, tío. Y es que el significado del número 11, en realidad para ellos, tiene muchos significados. Uno de ellos es que está por encima del 10. El 10 significa la divinidad, la perfección. O sea, también representa los cuernos de Balder, demonio, Satanás, Lucifer, como lo quieras llamar. Sí, podemos ver a todas estas personas famosas, incluso al Papa haciendo el símbolo ese del cornuto. Igual que nos tienen acostumbrados los grupos heavies a hacer ese símbolo, pero que si lo buscas puedes encontrar a Obama o a todos los presidentes de los... todos los Illuminati, masones... Porque sabemos que siempre tiene un doble sentido esa simbología. Eso. Y también el 911 quiere decir, es el teléfono en Estados Unidos. Si quieres pedir ayuda al gobierno, tienes que llamar al 911, que lo que quiere decir es que te está saltando el 10. Ahí está. Y también la diferencia entre el 11S y el 11M en días, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? 911 días. Casualidades de la vida, bueno, cada uno que crea lo que y quiera. Las víctimas en los atentados de Madrid fueron 911 víctimas, si no me equivoco, ¿eh? No, 191. Pues 191, aparece el 191. Vuelve a aparecer el 11 y vuelve a aparecer el 9. Recordemos que el número total oficial de muertos asciende a 191, de ellos 67 en la estación del Pozo y 16 en la estación de Santa Eugenia. El recuento definitivo de heridos fue de 1857, el más grave de Europa por el número de heridos y lo que supuso el atentado más letal de España, también por el número de víctimas mortales. Hay algo muy interesante que la gente tiene que saber, que cuando tanto en el 11S como en el 11M como en el 7J en Londres se estaban realizando unos ejercicios de simulacro militar en los cuales se estaba simulando el mismo atentado que después ocurrió. En los 3 atentados ocurrió lo mismo. Y ahora, como en otros programas, os leo esas frases célebres que nos dan mucha información, que me gusta buscar y traeros para la audiencia. Pues un exoficial de inteligencia de Estados Unidos llamado Eric May decía que la forma más fácil de ejecutar un atentado bajo falsa bandera es hacerlo bajo la cobertura de un ejercicio militar simultáneo que simule la realización del mismo ataque que se quiere llevar a cabo verdaderamente. Esto es muy revelador. Vamos a hablar de unos cuantos puntos dentro de lo que fue este atentado. Primero tenemos los vagones, por ejemplo, y hay un documento que podéis encontrar por internet en el que se demuestra que el sistema judicial se desentiende de la prueba del delito, los trenes afectados por las bombas, con la que se podría determinar muchas cosas, y se las cede a Renfe para que haga con ellos lo que quiera, destruyendo de esa forma flagrantemente una prueba fundamental para la investigación. Lo mismo ocurrió en el 11 de septiembre, todas las vigas y todo el metal se fue para la India, creo, en muy poco tiempo. Para que lo primero, si tú tienes que investigar un atentado en el que hay las pruebas, cientos de muertos o miles, pues lo primero que tienes que investigar serán las pruebas de allí, del lugar, vamos, materiales. Pero es lo primero que ves que quitan de en medio. No siguen los protocolos que deberían de seguir, ya de mano, luego saltan. Tenemos otro caso muy curioso que fue el de la Renault Kangoo, porque este vehículo se hallaba en el parque de la estación del metro de Alcalá. Hacia el final de la mañana la policía abre la furgoneta y la inspecciona. 2 perros entrenados en detección de explosivos verifican que la Kangoo sin encontrar nada sospechoso. Al encontrarse en la lista de vehículos robados, la furgoneta es trasladada a una dependencia de la policía. Allí, después de una nueva inspección, entre múltiples objetos aparecen en la furgoneta 7 detonadores, un fragmento de explosivo de tipo gomado seco envuelto debajo de un asiento y, lo más importante, un cassette de audio con una grabación del Corán que tendría un impacto decisivo en la opinión pública española.
Bueno, solo les faltó poner la foto de Osama Bin Ladillas y una flecha diciendo... Pues, había 7 o 8 testigos y fotos alrededor de la furgoneta que vieron que no había nada. Y aparte también los de... Bueno, luego los de la grúa, que en el papel oficial pone que ya había salido de trabajar a las 2:15 y la furgoneta llegó a las 2:30. Y muchas más cosas que, como siempre, nosotros os decimos que no os creáis nada, que lo investiguéis. Nosotros solo queremos daros una información que está ahí y que cada uno saque sus propias conclusiones. Propias conclusiones, que piense por sí mismo. Luego también tenemos al Skoda Fabia, que es la más notoria falsificación de la investigación. Es un vehículo que la policía encontró cerca de la estación del metro de Alcalá, a 20 metros del lugar donde se encontraba la furgoneta Kangoo. Pues este descubrimiento se produjo el 13 de junio del 2004, o sea, 3 meses después del atentado. Pues este segundo vehículo permite reforzar la tesis de que los 7 u 8 terroristas llegaron a Alcalá en el auto y también presenta rastros de ADN de uno de los muertos de Leganés. Sin embargo, numerosos observadores dudaron que el vehículo estacionado tan cerca de la furgoneta Kangoo hubiera podido pasar inadvertido durante 3 meses. Más aún teniendo en cuenta que su número de matrícula ni siquiera figuraba en los registros recogidos el 11 de marzo, cuando ocurrieron los atentados. O sea, se vio que lo intentaron colar ahí como pusieron, sí. Pero esa prueba se mantiene, por lo tanto, en el limbo hasta que en junio del 2005, cuando la policía entrega al juez de instrucción el testimonio de un preso chileno, este individuo dice haber robado el Skoda y haber vendido posteriormente a uno de los muertos de Leganés en octubre de 2003. Pero esta prueba se ve desacreditada nuevamente en marzo de 2006, cuando un periodista del diario El Mundo da a conocer el testimonio de un vigilante de un barrio de Madrid donde el Skoda fue abandonado en noviembre de 2003. Según este nuevo testigo, el vehículo estuvo durante 3 semanas en estacionamiento indebido y recibió numerosas multas hasta que desapareció. Y luego ya sabemos todos dónde apareció. El tribunal, bueno, se lo llevó la policía. El tribunal no tuvo, por lo tanto, más remedios que descartar el Skoda de la lista de elementos de pruebas del veredicto. Por otra parte, el ADN encontrado en aquella prueba descaradamente falsificada hace surgir dudas en cuanto a los rastros de ADN encontrados en la ropa tan oportunamente abandonada por los sospechosos. Recordemos que esa prueba fue desestimada, pero no se descartaron las evidencias allí encontradas. ¿Cómo es posible esto? Porque es que esto es de risa. Cuando te lo pones a ver, es que parece una peli de Mortadelo y Filemón. Pero es que es la verdad. La mochila de Vallecas. Es que es así. Una peli, no, un cómic. Pero lo increíble es como todavía la gente te sigue. Unos piensan que si fue la ETA y otros que si fue Al Qaeda. Pues la mochila de Vallecas. En este caso también encontramos graves sospechas de falsificación. En primer lugar, la bomba no explotó porque había un cable que simplemente no estaba conectado. Que encima ni siquiera se molestaron en taparlo con un poco de cinta o algo así. Se veía que no estaba montado. El especialista en explosivos, encargado en desactivarla, declaró en el juicio que aquella chapuza no se correspondía con la complejidad del resto del dispositivo. Existen además una diferencia esencial entre la composición de la bomba encontrada y las que sí estallaron. La mochila de Vallecas contenía 640 gramos de tornillos y clavos que debían servir de metralla. Sin embargo, las autopsias revelaron que ninguna de las víctimas había sido alcanzada por proyectiles metálicos. Y según los policías que las manipularon, las 2 bombas desactivadas en la mañana del 11 de marzo tampoco contenían ese tipo de proyectiles. Durante el juicio, los especialistas en explosivos explicaron que ellos habían registrado hasta 4 veces todos los objetos abandonados en los vagones y certificaron que era imposible que la bomba encontrada estuviese en ellos. Su origen resulta más dudoso todavía debido a que los objetos abandonados entre los que fue encontrada aquella bomba fueron transportados 3 veces a lo largo de la jornada del 11 de marzo y no siempre bajo la mejor vigilancia, y acabaron en la comisaría de Vallecas, contrariamente a lo que había ordenado el juez. Si se agrega a esto los testimonios contradictorios sobre el momento en que fue descubierta, el hecho de que no se menciona la bomba en los inventarios de objetos abandonados y el hecho que no hay fotos de la bomba anteriores al momento en que fue desmantelada, la consistencia de dicha prueba resulta evidente.
A pesar de lo anterior, el tribunal la utilizó como elemento clave al rendir su veredicto. Para que veas en qué se sostienen las pruebas claves de este... Bueno, la investigación a través de la red de comercialización de teléfonos concluyó que la tarjeta SIM encontrada en la mochila de Vallecas había estado en venta en el establecimiento de Zougan. ¿De Zougan? Sí, Zougan. Recordemos que Zougan fue detenido y condenado, acusado de haber puesto las bombas en el tren que explotó en la estación Santa Eugenia. Él se declaró en todo momento inocente, incluso condenó los atentados. Pues es que este señor ya tenía, bueno, ya le había tocado a él. Porque en el año 2000 creo que fue, un juez francés vino como para querer reclutarlo para información. Sí. Y entonces ya lo tenían fichados. Pero es que todos los que están involucrados eran todos asiduos de la policía. Zougan tenía un locutorio y se supone que compró 20 tarjetas para cometer atentados, las llevó a liberar a una tienda que era de un policía y una de ellas la activó para su propio teléfono, que la tenía el día de su detención activado en su bolsillo. O sea, no tiene ningún sentido. Esta detención fue el impulso que reafirmó la versión del terrorismo islámico. Todas las demás personas que supuestamente pusieron bombas perecieron el 3 de abril en la explosión del apartamento de Leganés, 3 semanas después del atentado. Una importante consecuencia de la muerte de esas personas es que la investigación no reconstruyó el papel exacto de cada una de esas personas en la realización del atentado, concentrando entonces la atención en los inculpados. La justicia reconoce en su veredicto que se ignora cuáles de entre estas 7 personas se dedicaron a poner las bombas y dónde lo hicieron. Por otro lado tenemos el piso de Leganés. Bueno, en el piso de Leganés, antes del asalto Geo y la explosión, los vecinos habían oído disparos, gritos e incluso cánticos en árabe provenientes del apartamento, pero nadie pudo ver claramente a los sospechosos y tampoco existen huellas ni registro alguno de los impactos de bala que deberían existir en el lugar después del intercambio de tantos disparos, porque estuvieron, no sé si fueron hasta 6 horas, según ellos, pegando tiros. Y tampoco mataron a nadie. O sea, de los disparos. El argumento decisivo para sostener la tesis... El argumento decisivo para sostener la tesis del suicidio es que los sospechosos supuestamente se comunicaron por teléfono con sus familias durante el asedio para despedirse de ellas. Durante el juicio, el único familiar citado como testigo de estas llamadas fue el hermano de uno de los 7 sospechosos, Adenabi Konja. Este testigo declaró que no pudo reconocer la voz de su hermano durante la llamada y que pensó que no era él. ¿Realmente se suicidaron los sospechosos? ¿Qué circunstancias determinaron la presencia de estos en aquel apartamento? El 3 de abril, hacía ya 4 días que los medios venían anunciando que estaban siendo buscados y que sus fotos habían sido divulgadas. En este contexto, reunirse todos en un apartamento de las afueras de Madrid en vez de escapar para cada uno por su lado resulta una gran imprudencia. ¿Y por qué esperarían aquellos criminales que acabaran de cometer un crimen masivo a que la policía evacuara toda la vecindad antes de volar al apartamento? Bueno, también es la primera vez en la historia en que 7 supuestos terroristas islámicos se invuelan para matar a una persona, que murió el primer geo en la historia de España. Luego también hay cosas muy llamativas, como que los cuerpos, algunos aparecieron solo algunos trozos de los cuerpos, otros aparecieron cuerpos con explosivos atados alrededor del cuerpo que no habían explotado, como que no se encontrasen allí en la explosión, o que los pusieron luego. Luego otro también, algo muy llamativo, es que los medios de comunicación tampoco se dieron cuenta del detalle de que uno de los supuestos terroristas llevaba los pantalones puestos al revés, a otro le faltaban playeros. Entonces, cosas que no encajan. Uno de los terroristas debió estar como 6 horas pegando tiros por la ventana con los pantalones puestos al revés. Y muchas más otras cosas en las que, bueno, no tenemos tiempo, pero... Como volvemos a decir, no os creáis nada. Sí, comprobarlo todo. Mismos y buscar hay un audio del periodista Luis del Pino que hablaba muy bien hace ya unos cuantos años
en televisión sobre el 11M. Voy a ponerlo para que lo escuchéis. Por primera vez podemos ver las imágenes. Porque antes, mientras el periódico El Mundo publicaba noticias, pues siempre el comentario era: no, el periódico El Mundo está mintiendo, no, eso que publican es falso. Bueno, pues aquí están los vídeos que demuestran que lo que El Mundo publicó era cierto. Se demuestra que lo que se le vendió a los españoles desde el principio, es decir, que en los trenes habían estallado mochilas con goma seco, es falso. Demuestran que los peritos de la policía y de la Guardia Civil, los peritos oficiales, dijeron una cosa en el laboratorio y al llegar a la sala del juicio dijeron la contraria. Se les han pretendido ocultar a las víctimas durante meses. ¿Quién ha estado retardando deliberadamente la entrega de esas cintas a las que las víctimas tenían derecho? Y se ha estado jugando a perder el tiempo de manera miserable y a hacérselo perder a esas víctimas que reclaman justicia. A todos los españoles se nos mete en una disyuntiva. Si es usted del PP, tiene que creer que ha sido ETA, y si es usted del PSOE, tiene que creer que ha sido Al-Qaeda. Pues no fueron ni ETA ni Al-Qaeda, hombre. La duda a estas alturas, y desde hace ya mucho tiempo, don Pedro, es si fue un golpe de Estado interno o un golpe de Estado con inspiración exterior. 2 mandos policiales imputados por presunta falsificación de pruebas en la investigación del 11M. E imputados no por El Mundo, no por los periódicos conspiranoicos que investigan, no, imputados a petición de una asociación que representa a más de 600 víctimas de la masacre. ¿Os imagináis vosotros si en los Estados Unidos hubiera 2 mandos policiales imputados por una asociación de 600 víctimas del 11S? Lo que harían aquí los medios progres, estarían todo el día diciendo el 11S es oscuro, nadie sabe el que pasó el 11S. Pero aquí en España, 600 víctimas de la masacre piden que se procese a 2 altos mandos policiales. El juez los imputa y aquí todo el mundo a callar, porque del 11M lo más triste es el manto de silencio que se ha extendido por medios tanto de la izquierda como de la derecha. Y antes Pedro decía que yo decía barbaridades. Pues por favor, ayúdame a salir de mi error. Yo estoy dispuesto a concederte que el atentado lo hizo Al-Qaeda, pero por favor, con pruebas sólidas. Y sobre todo, hay una cosa que a la ciudadanía le tiene cada vez más intrigada, y es: ¿cómo es posible que se ponga día tras día una prueba y otra? Y ahora tenemos pruebas visuales, gráficas, de que se ha mentido en el juicio del 11M. Y el fiscal general del Estado no actúa de oficio para intentar aclarar qué pasó. Por favor, ayúdanos, Pedro. Dile a tu partido que nos ayude a despejar las dudas investigando a fondo la masacre del 11M. Caramba. Que tenemos un gobierno que llegó al poder al grito de España no se merece un gobierno que mienta, y lleva 6 años mintiendo a los españoles. El vídeo lo pueden ver en internet. Si ponen Luis del Pino 11M, no ha sido ni ETA ni Al-Qaeda. Sobre la cuestión del explosivo hay que agregar las dudas que provocó la declaración del jefe de los especialistas del desmantelamiento de bombas, que supervisó las operaciones del 11 de marzo. Al ver los daños que habían provocado las bombas, este jefe de especialistas declaró que el visible desgarramiento de las estructuras de los vagones era característico de explosivos de alto poder, de tipo militar y no dinamita. Hay que recordar que ciertos explosivos militares no dejan rastros químicos en el lugar de la explosión, lo cual los hace muy difíciles de detectar. Otra fuente de duda es el emplazamiento de las bombas reconstituido en el acta de inculpación. La dinamita del tipo gomado seco encontrada en la furgoneta Kangoo, en la mochila de Vallecas y en el apartamento de Leganés no prueba que ese mismo explosivo fuese utilizado para hacer estallar los trenes. Las sospechas que pesan sobre esas pruebas hacen pensar que se trata de elementos destinados a desviar la atención del escenario del crimen, o sea, de los trenes. Hay un vídeo también por internet, a mí me llamó mucho la atención es un vídeo que se lo ocultaron a los familiares de las víctimas del atentado. Durante 2 años le cambiaron el nombre para que no se pudiesen hacer con él, hasta que pasó todos los juicios y todo. Y cuando ya acabaron los juicios y ya se dio el veredicto y se contó la mentira para el pueblo, pues luego apareció ese vídeo. Y a mí me sorprendió mucho, porque yo la primera vez que lo vi fue en internet, en YouTube. Veía a las familias de las víctimas que cogían, iban todos los años, lo hacen, seguramente lo seguirán haciendo, y iban, dan una vuelta, hacen una manifestación, dan una vuelta por Madrid y al final acababan en una proyección poniendo ese vídeo donde se veía que las pruebas del laboratorio habían sido manipuladas.
es la historia de un intento por ocultar pruebas. Así fueron las horas que se vivieron en el laboratorio que analizaban los explosivos utilizados en los atentados del 11M. La clave la tienen los protagonistas de las imágenes y un nuevo hallazgo, nitroglicerina. Un nuevo componente que niega la hipótesis de la goma 2-eco. El funcionario policial Alfonso Vega fue el jefe de la pericia y hombre clave en el laboratorio. Informa de la aparición de la nitroglicerina, aunque insiste sospechosamente en que la cantidad es mínima. Antonio Iglesias es el técnico de la Asociación de las Víctimas del 11M y autor de Titadín, donde cuestiona la conclusión recogida en la sentencia de Gómez Bermúdez. Asegura hoy que en ninguno de los trenes había goma 2-eco. Carlos Atoche es perito de la Guardia Civil. Durante la grabación mantiene varias tesis diferentes a las que sostuvo en el juicio. Finalmente reconoce en el laboratorio la existencia de nitroglicerina. Gabriel Morris es perito químico de la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo. Perdió a su hijo durante los atentados del 11M. En las imágenes aparece en segundo plano. Su aportación ha sido clave para descubrir la verdad. En la sala también estaban Andrés de la Rosa, perito policial y el primero en nombrar el componente dinitrotolueno. Carlos Romero, perito independiente y encargado junto a de la Rosa de colocar por primera vez en el cromatógrafo restos de la explosión del pozo. Y José Luis Ferrando, perito de la Guardia Civil, solicita la comparación de las muestras con Titadín. Las muestras que está pintada en el cromatógrafo de gases dan que sí, como que no, que sí, que no, que sí, nitroglicerina. Entonces, eso hay que confirmarlo in extremis, ¿de acuerdo? O sea, eso es una cosa, porque puede que sea y puede que no sea. Tan pequeño, que es difícil de valorar si existe o no existe, ¿vale? En caso de que aún tengamos... No es tan pequeño, son 3.000 cuentas. 3.000 cuentas con respecto a 3 millones... Entiendo que es una pisada, pero es una realidad. La aplicación racional me parece perfecto y bienvenida sea. En principio, y entiendo que es una cantidad mínima porque es pequeño ya el tipo de toxicidad que no está ahí. Es una de las estructuras muy de la memoria. Creo que es todavía muy pronto para... No estamos diciendo que sea muy pronto, muy lento. Pero vamos a decir lo que aparece, coño. No, lo que aparece es un pico. Aparece un pico. A ese tiempo de retención que tiene un 46. Un 46 que es nitroglicerina. No, joder. Vamos a ver, que el 46 no es ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Hay que confirmarlo en la CPDC. Esta muestra que está en el CPDC. Porque entonces en este caso puede que haya otra carga explosiva. Y ya empiezo yo a empezar a dudar yo de teras y a cargarme en la madre de yo creo que es todavía muy pronto para... No estamos diciendo que sea muy pronto, muy lento. Pero vamos a decir lo que aparece, coño. No, lo que aparece es un pico. Aparece un pico. A ese tiempo de retención que tiene un 46. Un 46 que es nitroglicerina. No, joder. Vamos a ver, que el 46 no es ¿Sí o no? Bueno, el vídeo lo pueden encontrar en internet con el título de 11M, vídeos peritos, lo que no querían que viesen las víctimas del 11M. El audio, no sé, por lo que habéis escuchado, no tiene muy buena calidad, pero se puede ver el vídeo de cómo estaban realizando las pruebas. Y ya viendo este vídeo es que ya te desmonta toda la teoría oficial. También hay un documental que está muy bien en Vimeo, que se titula La farsa del 11M, atentado de falsa bandera en Madrid. Y luego también más datos, como que los supuestos yihadistas eran conocidos traficantes y asiduos a prostíbulos, todas las pruebas de las tarjetas de teléfono que no cuadraban, que la desaparición de, me parece, una tonelada de material de los trenes, creo que también había desaparecido, si no me equivoco. También Hassan Serrou, que lo trajeron para declarar e imputar a Azogan, como lo declaró él, y al final le acabaron imputando a él también. Y muchas más pruebas que, bueno, que canta por todos lados, que fue una operación de falsa bandera hecha por los servicios secretos. Y nada, creo que ya se nos está acabando, tenemos que marcharnos ya, recordaros al concierto de esta noche en el Sal Si Puedes. Gracias a todos por escucharnos
Estamos en el Radio 107.3 FM en Oviedo y también en iVoox, en el podcast del nuevo Desorden Mundial. Buenas noches.